Camaritas, preguntas, preguntas de osteoartrosis, de artritis reumatoide. Bueno, esperemos que en el examen todo esté para puras palomitas. Pues vamos a continuar, doctora. Muy bien, Bueno, doctora. no se espanten, Guri, no se espanten. El examen va a ser de mañana en 8. Doc, Bueno. Sí, ay, a mí no me queda muy bien más bien no me queda muy claro la diferencia, o sea, ¿cómo podemos identificar qué es artritis reumatoide y no osteoartritis? pues es muy valiosa tu pregunta porque las diferencias son dramáticas. Y como les decía yo al inicio de este módulo, la gente a todo le dice artritis y a veces hasta dicen, tengo artritis reumatoide. Y claro que no. A ver, primero los datos clínicos. Fíjate, yo te voy a ejemplificar un poquito. Los datos clínicos. Cuando es osteoartrosis, es problema degenerativo o por mucho sobrepeso o por mucha sobrecarga en la articulación o por la edad, propio de la edad. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Que de repente son las articulaciones que sufren. ¿Cuáles van a ser? Pues las de carga, ¿no? Las que cargan. ¿Cuál? Como principalmente rodillas, caderas, columna, hombros, ¿no? Esas, y va a ser principalmente de inicio una de las articulaciones, la que más esté cargando el peso o el desgaste por el deporte de alto rendimiento o por el tipo de trabajo laboral, ¿sí? Entonces es un problema crónico, no empieza en forma aguda, sino, por ejemplo, yo les digo, ya estoy crujiente, ¿no? O sea, el dato, cuando llegan al consultorio, llegan a la sala de espera, se sientan y ya a la hora de levantarse, pa' su mecha, ¿cómo les duele? Duele mucho al hacer el cambio de posición, sobre todo estar sentado o acostado y levantarse. Duele. Y duele más la articulación que esté más desgastada. Sin embargo, ya se empieza a mover y empieza a caminar y el dolor disminuye un poco. Pero si camina mucho o carga mucho, el dolor se va a volver a manifestar. Es crónico. ¿Y qué vas a ver en la articulación? Pues puedes ver, como ella es crónico, puedes ver inflamación, puedes ver artritis, o sea, inflamación de la articulación o de las articulaciones porque se desgastan, se van desgastando todas. Y a la radiografía vamos a encontrar disminución del espacio intraarticular. O sea, no hay cartílago o está desgastado el cartílago. Y además al explorar, por ejemplo, las manos o la columna, otra, va a haber osteofitos. O sea, huesecillos que están como queriendo ser, el cartílago está queriendo formar más cartílago, pero pues no puede y solo hace osteofitos, ¿sí? Hasta allí vamos bien. Jessie, ¿eras Jessie o Samantha? Jessica, ¿verdad? Sí, doc. ¿Sí? ¿Hasta allí vamos bien? Sí, doc. Entonces, es súper diferente, es degenerativo, acuérdense, osis, degeneración. Itis, inflamación, esta puede tener itidiosis, o sea, en momentos, por ejemplo, las personas te dicen, yo creo que ya va a llover o ya va a ser frío. También el frío o la humedad hace que haya más dolor en la articulación, ¿no? Ese desgaste articular se manifiesta así, ¿sí? Eso es osteoartrosis o enfermedad articular degenerativa, eso es lo mismo. Osteoartrosis o enfermedad articular degenerativa es lo mismo. Ahora vamos a la artritis reumatoide, otro rollo. La artritis reumatoide es un problema autoinmune. Decía la doctora, más en mujeres. Puede presentarse también en hombres y en niños, pero es muchísimo más frecuente. Creo que allí venía, no me acuerdo si era 4-1 o 2-1, ¿no? Pero es mucho más en mujeres. Y vamos a decir, las de la osteoartrosis también es en mujeres y en hombres, pero es como ya más
más ruquitos, ¿no? De más edad, se empieza a manifestar más, a más edad, más se va manifestando. La artritis reumatoide, por ser un padecimiento autoinmune, es más frecuente en mujeres y en mujeres, vamos a decir que de los 20 a los 40 años, aunque puede ser a cualquier edad y también puede ser en hombres. Pero es enfermedad autoinmune. ¿Cómo empieza? Esa paciente, los datos clínicos, bueno, y digo que esa paciente porque es más en mujeres, pero decíamos puede ser en hombres. Ella al despertar en la mañana no se puede ni peinar. Para levantar, para peinarse, para levantar las manos, hay mucho dolor e inflamación e incapacidad. Incluso hay dificultad para el peinado. O sea, el dolor, la rigidez matinal es un dato muy importante de la artritis reumatoide. Rigidez matinal. Las articulaciones en las manos, por ejemplo, se ven como brillosas e inflamadas. Es bilateral. Digo, hay excepciones, ¿no? Pero en general es bilateral, o sea, en las 2 manos, en las 2 rodillas, en los 2 pies, en los 2 hombros. Una rigidez muy dolorosa, muy inflamatorio, gente joven. No tenemos el antecedente de que esté, gordita o flaca, o de que cargue pesas o que cargue mucho mandado. O sea, no hay ese antecedente. Digo, puede haber las 2 cosas, ¿no? Si da una artritis reumatoide en gente, de más edad, puede haber las 2 cosas, pero es enfermedad autoinmune. ¿Qué pasa en la articulación? Decíamos, en la osteoartrosis es desgaste del cartílago. En la artritis reumatoide, que es autoinmune, hay panus. ¿Qué es el panus? Decíamos que es la pelea o la guerra entre anticuerpos y antígenos. Es la guerra del antígeno que está autoagrediéndose y de los anticuerpos que quieren defender esa autoagresión. Y ese panus se va acumulando en las articulaciones, chiquitas y grandes. Entonces vamos a tener mayores datos de una inflamación autoinmune, ¿no? Yo la sospecho, una mujer de 20 años, de 25 años, empieza con la rigidez matinal. ¿Hay antecedentes de enfermedades autoinmunes en su familia? La mayor de las veces es frecuente este antecedente, aunque a veces puede ser que sea la primera o el primero. La rigidez es significativo, la rigidez matinal. Ya conforme va pasando el día es un poquito menos la rigidez y la deformidad que esta va a generar, pues va a ser más, se va a hacer crónica y se va a hacer el dolor es mucho más, hay cansancio y además algo muy importante, a ver, que sí, muy importante, es una enfermedad sistémica. No solo es de las articulaciones, aunque se manifiesta más en las articulaciones, es una enfermedad sistémica. Por lo tanto, puede haber datos sistémicos como el cansancio y a nivel de laboratorio puede haber leucocitosis, decíamos la velocidad de sedimentación aumentada, el factor reumatoide aumentado, los anticuerpos antricitrulinados presentes, ¿no? O sea, hay anticuerpos pues, por ser enfermedad autoinmune. Y el tipo de inflamación tiene mayores agudizaciones. Se presenta como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, hay crisis, hay momentos de crisis. La doctora les decía, y en los momentos de crisis están indicados los corticosteroides, porque hay momentos de crisis muy fuertes, ¿no? En donde el dolor es más fuerte, el ataque al estado general es más fuerte. A la larga, a veces incluso los pacientes llegan a fallecer de neumonías, ¿no? Porque son complicaciones sistémicas como enfermedad autoinmune, ¿no? Por eso puede ser leve, moderada o muy agresiva.
Aprendan esto de la artritis reumatoide. La doctora nos presentó muchos recursos, los FAME, sobre todo los fármacos modificadores de la enfermedad, hay que empezarlos lo más tempranamente posible. Y aprendan esto, a más agresiva se presente la enfermedad, más agresivos vamos a ser con los fármacos. ¿A qué me refiero con agresividad? Las dosis. Por ejemplo, si está presentándose muy agresiva esta inflamación, esta incapacidad para moverse, este ataque general, pues empezamos con corticoides más o menos potentes y empezamos con un modificador de la enfermedad como el método. Si les pregunto yo en el examen, ¿cuál es el fármaco de elección para la artritis reumatoide? Van a contar metotrexate. ¿No? Inmunomoduladores. No, primero el metotrexate. Está muy agresiva la enfermedad, no es suficiente para llevarla. ¿Cuál es nuestro objetivo? Llevar a remisión a ese paciente. Agregamos la cloroquina. No es suficiente, agregamos otros fármacos. Vamos agregando. Siempre va a haber el recurso más que ha demostrado efectividad de los anticuerpos monoclonales, pero bueno, son tratamientos muy caros y que se dejan para quien no va respondiendo a los primeros fármacos, ¿sí? ¿Sí te contesté, Jessie? ¿Sí aclaramos? Sí, Doc, ¿Qué gracias. vamos a encontrar en las radiografías? La articulación inflamada porque les digo, es más bilateral, es más de todas las articulaciones. ¿No? Más en manos, más en dedos, más hay nódulos reumatoideos a la exploración física, ¿sí? Y es enfermedad autoinmune. La osteoartrosis es degenerativa, se va a degenerar el cartílago, más en el cartílago. La artritis reumatoide, enfermedad sistémica, autoinmune, que se presenta en forma bilateral con rigidez matinal y toda la gama de exámenes de laboratorio que nos hacen confirmar el diagnóstico. ¿Sí? ¿Sí, Jessie? Ok. Sí, Doc. Bueno, no sé si haya más preguntas. Doctora, Sí, Quique. ¿cuál sería aquí este caso mientras a mayor agresividad, más agresividad farmacológica, se respeta también en los grados de osteoartrosis, No, en la osteoartrosis no, dependiendo qué porque grado tenga? no, en la osteoartrosis no, porque allí allí entre menos fármacos mejor, porque allí ¿cuál es nuestro principal recurso? Ya no le podemos quitar los años, ya no le podemos quitar el desgaste que ya hizo a sus hombros, a sus rodillas, ya no lo podemos quitar. Ya allí ya no hay algo que nos regrese o modifique. Lo que tenemos de tratamiento es solo para cuidar que ya no se desgaste más la articulación que se está desgastando o las articulaciones que se están desgastando. Y ya allí no aplica como la agresividad. Allí, entre menos fármacos, mejor, porque vamos a decir, no le puedo decir a mi paciente, bueno, dentro de 2 años que ya se haya modificado su enfermedad. No, pues dentro de 2 años va a tener 2 años más de edad. Va a estar más ruco, va a estar más desgastada esa articulación. Entonces, allí lo que puede ser ayudarle con los Cisadoe, o sea, con los fármacos que son protectores, con los cóndor protectores, ayudarle a que tenga menos dolor. Allí el objetivo es que tenga menos dolor y que ya no se desgaste tanto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues bajar de peso, dejar de hacer ejercicios de alto rendimiento, dejar de trabajar como albañil. O sea, es un problema definitivo, dejar de hacer o tratar de quitar los factores que le están agrediendo en sus articulaciones. Pero allí no es mucho. Y voy a recurrir a vamos, esto no se le va a quitar, ¿no? Le digo, son las canas de los huesitos, o sea, ya están degenerados. Puedo ayudarle a que ya no se desgaste más. Y allí el objetivo es que tenga el menor dolor posible, pero tenemos que explicarle que, bueno, ¿qué les digo? Pues se va a tener que acostumbrar a vivir con el dolor. Entonces, usar más bien calor local, pomadas locales,
evitar como cuando va a haber frío, humedad, pues más, ya hay, si ustedes dan una vuelta allí por las tiendas de traumatología ya hay hombreras, coderas, taloneras, todo para traer calentadorcitos, o sea, traer más calientitas las articulaciones, pomadas locales, bajar de peso, cuidar la alimentación y ayudar los fármacos, ayudar a que ya no se siga desgastando más. Y a los analgésicos solo cuando el dolor esté como más significativo, bueno, le vamos a decir, vamos a pedir, preferentemente, si no hay contraindicación, preferentemente COX-2, fármacos de la COX-2, porque lo va a tener que tomar por muchos días, porque esto va a estar siempre, ya es un problema que va a tener como siempre, pero tenemos que hacerle conciencia de que en los analgésicos, decíamos, más de 5 días, pues les van a causar gastritis erosiva, ¿no? Les van a causar hasta úlceras pépticas. Entonces, no podemos estar con tanto analgésico, con tanto AINE. Lo vamos a dejar, vamos a usar AINE solo cuando el dolor esté un poquito más presente. ¿Sí? Sí te contesto, Quique. Sí, muchas gracias. Sí, pero sí es un problema degenerativo, por eso hay que tratar de prevenirlo. O sea, desde antes, pues no, no, bajar de peso, estar en el peso ideal, ¿no? No también tener los robadores del cartílago. Yo les pongo el ejemplo a mis pacientes, digo, todos hemos comido alguna piernita de pollo, ¿no? Y ya el huesito, al final, eso blanquito, ¿no? Que nos queda el huesito de la piernita o de la patita, eso blanquito, está blanquito, lisito y brillosito, muy completito ese cartílago articular, pues sí, porque la gallina o el pollo no vivió ni más ni un año, ¿no? A los meses ya no lo echamos. Entonces sus cartílagos están muy sanitos. Así es el cartílago de nosotros, pero con el sobrepeso, con la carga de más, por eso con los ejercicios de alto rendimiento. Por eso los deportistas de alto rendimiento tienen un tiempo de vida, ¿no? Aunque sea muy buen futbolista, pero ya no sé yo cuál sea, pero ya a los 30 años, pues con la pena ya no puede seguir en el equipo, ¿no? O sea, tienen un tiempo, de vida porque el desgaste va siendo más fuerte cada vez, ¿sí? Entonces, bueno, sí son muy diferentes. Por eso es tan importante que ubiquemos los datos clínicos para, pues, hacer un diagnóstico preciso. La osteoartrosis lo mandamos al paciente con el especialista en medicina física o con el ortopedista y traumatólogo. La artritis reumatoide lo mandamos con el reumatólogo. ¿Sí? Bueno, pues esto es muy importante. Sus preguntas son muy importantes porque además son padecimientos frecuentes. Pues si quieres, continuamos, doctora. Muy bien, doctora Reyes. Bueno, pues ya usted dijo todo el tratamiento, pues ya no me deja nada. No ha dicho. O si usted del tratamiento, no dije bien. Bueno. Estaba usted en eso, doctorita. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestro tema, el tratamiento, ¿verdad? Bueno, entonces en cuanto al tratamiento, decíamos que vamos a usar medidas generales para la inflamación. Puede ser para cuando hay inflamación aguda, frío, ¿verdad? Incluso se recomienda que se pongan 2 tipos pues ¿qué serán? De bandejas
perdón por el dibujito, que se pongan dos recipientes, uno con frío, ¿sí? Uno frío, incluso agua de deshielo, ¿verdad? Incluso con pedacitos de hielo flotando ahí, y otro con agua caliente, ¿sí? Con caliente, y se combinen 3 minutos y 3 minutos, y que se haga esto por unas 5 veces. Ajá. Se empieza con frío y se termina con frío, ¿sí? O sea, se ponen dos recipientes y se meten las manos, como en la artritis, los sitios más afectados son las manos, el carpo y las interfalángicas proximales. Entonces, alcanza a meter sus manitas en agua fría de deshielo 3 minutos, de 3 a 5 minutos, las saca y las mete en agua caliente, lo más caliente que lo tolere, obviamente sin que le queme, de 3 a 5 minutos, ¿sí? Que haga unas 3 veces o 5 veces este movimiento. Eso le va a ayudar mucho al paciente a desinflamar. Ajá. Si se puede con cera caliente, todavía es mejor. Ajá. Bueno, eso sería la crioterapia. En la terapia física, ¿sí? Con bolitas, en la misma agua, se pueden poner pelotitas para que la persona empiece a mover sus articulaciones. Ajá. Terapia ocupacional, como es tejer, es un buen ejercicio, obviamente le da trabajo, pero es buen ejercicio. Y actividad física, ¿sí? Tratamiento antiinflamatorio, ya decíamos, en forma aguda, vamos a usar corticoides de inicio de acción o a largo plazo para artritis reumatoide muy activa. Ajá, lo mínimo necesario, ¿sí? El menos tiempo posible y a la dosis menor posible. También se puede dar sistémico o interarticular para prevenir osteoporosis con consumo o el uso del calcio, como son los lácteos, el queso, o en forma de fármaco, ¿verdad? La vitamina D, AINES, solamente, preferentemente inhibidores de COX-2 para el dolor, obviamente con el inhibidor de la bomba de protones, sobre todo cuando hay tratamiento con corticoide o AINE, pues aumenta el riesgo de enfermedad ácido péptica. El tratamiento antiinflamatorio a largo plazo con los FAME para inducir la inmunosupresión, la remisión de la artritis, la disminución de la mortalidad. Estos FAME disminuyen en un 30% la mortalidad, ¿sí? Hacen que la progresión de la enfermedad sea lenta o incluso se detenga y conserva la función del paciente, disminuyen las complicaciones y su inicio de acción es lento, ¿sí? Puede ser de un poco más de 6 semanas y dar mientras tratamiento sintomático con corticoides y AINES si se requiere, ¿verdad? Y si no, se pasa también al tratamiento biológico que ahorita vamos a ver. Entonces, aquí tenemos los medicamentos que modifican la enfermedad, ¿sí? Que pueden ser sintéticos, convencionales o para algún problema particular. De los sintéticos tenemos al metotrexato, la hidroxicloroquina, la sulfadiazina, y de los que se desarrollan para el receptor JAK, ¿sí? Del dolor, es el tofacitinib y el baricitinib. Y luego tenemos terapia biológica, los inhibidores del factor de necrosis tumoral, como el infliximab, afelimumab, adalimumab, etcétera. Y tenemos los inhibidores de interleucina 6, que tendríamos el tolicizumab. Y tenemos los que depletan de células B, como el rituximab, y los que inhiben a las células T, como el abatacept. Entonces, el fármaco modificador de enfermedad de preferencia y base del tratamiento es el metotrexato. Este fármaco es de primera línea para la artritis reumatoide, para una artritis de moderada a grave, porque ya veíamos para una artritis leve, si se acuerdan, para una artritis forma leve, usábamos la hidroxicloroquina o la sulfasalazina. El fármaco que veíamos
en gastro especial, que por cierto nadie agregó esos fármacos de fármaco especial en gastro, en la sulfasalacina que se usa en la enfermedad de Crohn y en el CUSI, y la hidroxicloroquina que se usa para la amibiasis. Estos fármacos se pueden usar. Ajá. Este fármaco, el metotrexato, es efectivo y es bien tolerado y su precio es bajo, es económico. Aumenta la vida de las personas. Como efectos adversos puede dar a nivel gastrointestinal rash, hepatotoxicidad, con alteraciones de las pruebas de función hepática, neumonitis intersticial, fibrosis pulmonar, depresión de la médula ósea, nefrotoxicidad, aumento del riesgo de alteraciones linfoproliferativas, teratógeno si la persona está embarazada, causa alopecia. Para disminuir los efectos adversos, se debe de dar ácido fólico 24 a 48 horas después del metotrexato. No se recomienda no dar AINE más metotrexato porque aumenta los efectos adversos del metotrexato, sobre todo porque inhibe la excreción renal. Otros fármacos son la leflunomida, la hidroxicloroquina y la sulfasalacina, que se puede usar durante el embarazo. La terapia biológica se usa cuando estas terapias han fracasado o se puede directamente llegar a la terapia biológica. Se ocupan para enfermedad moderada o grave que permanece después de 3 meses de uso con un fármaco modificador de enfermedad y van a inhibir al factor de necrosis tumoral alfa como el adalimumab, el infliximab y el etanercept, y otros como el rituximab, que es anti-CD20, y el anakinra, que es antagonista de la interleucina 6, digo 1, perdón. Entonces, aquí tenemos el tratamiento, los DMARD, es fármacos modificadores de enfermedad o drogas antirreumáticas, que van a minimizar síntomas y prevenir la deformidad de los huesos, sobre todo de las manos. Se deben siempre de individualizar y se usan para artritis reumatoide los no biológicos, el metotrexato, la hidroxicloroquina, la sulfasalacina, la leflunomida, que dan teratogenicidad. Y para enfermedad severa, los agentes biológicos, el abatacept, que inhibe o suprime células T, el rituximab, que suprime células B, adalimumab, etanercept e infliximab para el factor de necrosis tumoral alfa, el anakinra para la interleucina 1 y el tocilizumab para la interleucina 6. Entonces, el metotrexato actúa, es un antagonista del ácido fólico, de la enzima dihidrofolato reductasa. Interfiere para la síntesis de ADN. Ayuda en la reparación y en la proliferación celular. Actúa para evitar la proliferación celular. Actúa en la fase 5 del ciclo celular. Tiene acción antiinflamatoria e inmunosupresora. Va a disminuir la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Produce antagonista de receptores de interleucina 1 y de factor de necrosis tumoral. Disminuye la interleucina 6 y 8 de agentes proinflamatorios producidos por la ciclooxigenasa y por la lipoxigenasa. Como efectos adversos, ya decíamos que otros efectos son disminuir la citocina, la quimiotaxis, la reacción inmunológica mediada por células y la proliferación de las células inmunes. Efectos adversos tenemos hematológicos, hepáticos y pulmonares, infecciosos, gastrointestinales, mucocutáneos y neurológicos. Con ácido fólico se disminuye principalmente la toxicidad hematológica y hepática. Interactúa con el trimetoprim con sulfamethoxazol. ¿Alguien me podría decir por qué? Muy buena pregunta. A ver. ¿Por qué interfiere el metotrexato con las sulfas? ¿Tiene que ver con la vía del ácido fólico en la que interviene trimethoprim? Sí.
Ajá, exactamente. Los dos son fármacos antifolatos, ¿verdad? Antifolatos. Fíjense, otra vez, de regreso, a ver. Fíjense, ¿cómo actúa el metotrexato? Ajá. Inhibe a la enzima dihidrofolato reductasa, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que el ácido fólico entra por la pava hacia la célula, ¿sí? Por la pava, que entra y hace es el ácido dihidrofólico, dihidro, y luego tetrahidro. Entonces, este fármaco intenta, inhibe a la enzima, que es la dihidrofolato reductasa, ¿sí? Interfiere en la síntesis del ADN, ¿sí? El ácido fólico es necesario para la síntesis de ADN. También actúa en la reparación celular y en la proliferación celular, actúa en la fase 5. ¿Sí? Bueno, decíamos que actividad antiinflamatoria y inmunosupresora. O sea, actúa sobre todo los procesos de la artritis reumatoide. Disminuye la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa. Es antagonista de receptores de interleucina 1, del factor de necrosis tumoral, de la interleucina 6 y 8 y de agentes proinflamatorios. ¿Sí? De los productos de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Ajá. Entonces, la interacción pues, se va a dar si doy otro antifolato, como el trimetoprim con sulfametoxazol. Entonces, se recomienda no coadministrar juntos, ¿verdad? Puede ser el metotrexato útil solo o con sales de oro. Ahorita vamos a ver estas sales de oro. O con otros antipalúdicos como es la hidroxicloroquina, también con la sulfasalacina, con la ciclosporina, la leflunomida y con otros antagonistas del factor de necrosis tumoral. Obviamente, si es hepatotóxico y el paciente toma alcohol, pues aumenta su hepatotoxicidad, ¿verdad? No se debe de dar en embarazo porque tiene efectos abortivos. Se usa una dosis que puede ser de 7.5 hasta 15 miligramos por semana. Algo parecido a lo que se daba con los bifosfonados, que se da una dosis por semana. Ajá. Se da por vía oral en dosis única de 7.5 a 15 miligramos por semana o más. Se puede aumentar hasta 30 miligramos. Sin embargo, a más dosis, pues más toxicidad, ¿verdad? Se puede también dar intramuscular. Es importante estar realizando en forma periódica, más o menos cada 3 meses, biometría, función renal, pruebas de función hepática, que incluyen transaminasas, albúmina cada 2 meses, y si hay leucopenia a menos de 4,000, o trombocitopenia a menos de 100,000, o pancitopenia, o aumento de las transaminasas, o disminución de la albúmina, se disminuye la dosis, o se cambia de tratamiento, ¿verdad? Está contraindicado en embarazo, en alcoholismo, en hepatitis, en cirrosis, en insuficiencia renal crónica, en EPOC o en infección activa. Se usa el primer mes 10 miligramos por semana. Si no se tiene efecto, el segundo mes se aumenta a 15 miligramos. Y si no se tiene efecto, el tercer mes se pueden dar 20 miligramos. Y si no hay respuesta, pues se asocia, ¿verdad? Con la hidroxicloroquina, 200 miligramos, o la sulfasalacina, 3 gramos por día, por 3 meses. La leflunomida se puede dar en dosis de 20 miligramos por día, por 3 meses. Cuando hay intolerancia o efectos adversos, pues se puede disminuir la dosis a 10 miligramos por día. Si son efectivos estos fármacos o el fármaco, el puro metotrexato solito, se continúa por años y nomás se va ajustando la dosis. Si con monoterapia no hay efecto, se asocia, ¿verdad? Metotrexate, hidroxocloroquina, metotrexate, leflunomida, metotrexate, hidroxocloroquina, sulfasalacina. Y si persiste la actividad,
de la enfermedad, se inicia terapia biológica. Aquí tenemos algunas opciones del tratamiento de la artritis reumatoide. Por un lado, tenemos el porcentaje al 50% de la respuesta de la artritis reumatoide. Aquí está 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Con triple fármaco, con el puro metotrexato, disminuimos la respuesta en un 40 y tantos %, ¿verdad? O sea, se disminuye, ¿sí? Con sulfasalacina e hidroxicloroquina, la asociación de estos dos fármacos, se aumenta en relación al puro metotrexato, se aumenta un poquito más %, ¿verdad? Pero no es gran cantidad. En cambio, cuando se tiene triple, como es el metotrexato, hidroxicloroquina y sulfasalacina, la respuesta en pacientes graves aumenta hasta en un 80%. Ajá. Entonces, bueno, obviamente aquí se ve, por un lado, la mejoría del cuadro, pero también los efectos adversos, que no vayan a ser, si el paciente tiene una hepatotoxicidad o una hepatitis tóxica, pues de qué le sirve estar muy controlado de la artritis, ¿verdad? Bueno. La hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina tiene una acción desconocida. Se acumula en los lisosomas y en el aparato de Golgi a nivel de la célula. Disminuye las enzimas de la quimiotaxis y la fagocitosis. Se absorbe por gastrointestinal, se acumula en riñón, en vaso, en hígado y en pulmón. Se une a las células con melanina, ¿sí? Esto pueden ser en los ojos y en la piel. Se metaboliza por el hígado y se elimina por orina. Se excreta por la leche materna. Su acción se presenta después de 3 a 6 meses de tratamiento. Interactúa con algún aire, ¿sí? Puede dar también hepatotoxicidad. Con los aminoglucósidos también aumenta la toxicidad y con la digoxina. Y con otros fármacos que puedan dar lesión ocular. Como efectos adversos gastrointestinales pueden ser dolor epigástrico y diarrea. Puede haber en piel rash, alopecia, alteraciones pigmentarias de la piel, debilidad muscular, cefalea, polineuropatía, insomnio, leucopenia, anemia. Y la complicación, el efecto adverso más importante es en el fondo de ojo, en la retina, que se van a depositar, se deposita en la córnea y da una retinopatía. Se presenta este efecto adverso más cuando hay tratamientos combinados. Para monitorizar los efectos adversos se tiene que hacer una biometría, pruebas de función hepática y renal, examen general de orina y control oftalmológico a nivel de inicio y cada 6 meses durante el tratamiento. Luego tenemos las sales de oro. Las sales de oro vienen en 2 presentaciones, una que se llama auranofin, que tiene 29% de oro elemental, que va a inhibir la liberación de prostaglandina E2 y de leucotrieno B4, y otra que es el aurotiomalato y aurotioglucosa, que tiene 50% de oro elemental, que alteran la actividad de enzimas lisosomales, reduciendo la actividad de histamina, inactivan componentes del complemento y suprimen actividades fagocíticas de los polimorfonucleares. El oro no se sabe cómo actúa, pero las sales de oro alteran la morfología y capacidades funcionales de macrófagos, inhibiendo la producción del factor quimiotáctico 1 y de los monocitos interleucina 8 y factor de crecimiento del endotelio vascular. Obviamente, si están inhibiendo este crecimiento, pues va a actuar inhibiendo el PANUS. Se inician 10 miligramos por semana y se van a aumentar 25 miligramos la segunda semana y 50 miligramos cada semana hasta llegar a 1 gramo. A los 5 o 6 meses de tratamiento se evalúa la eficacia del tratamiento y se va a espaciar la dosis en forma progresiva. Es importante estar haciendo, como en los demás fármacos, biometría, creatinina, examen general de orina y pruebas de función hepática. Está contraindicado las sales de oro cuando hay insuficiencia renal,
porque es altamente tóxico para el riñón, cuando hay hepatopatía, porque es hepatotóxico, cuando hay trastornos de médula ósea. Estos fármacos atraviesan la placenta y se eliminan por la leche materna. Como efectos secundarios dan rash pruriginoso en un 20%, estomatitis y sabor metálico en la boca, trombocitopenia, leucocitopenia y pancitopenia. Y en un porcentaje muy bajo, que va desde el 1 al 10%, se presenta proteinuria. Bueno, la pancitopenia es entre 1 y 10%, y la proteinuria entre el 8 y el 10%. La proteinuria se da del rango nefrótico, ¿sí? Nefrótico, que quiere decir más de 5 gramos de proteinuria al día, ¿sí? La orina se va a ver espumosa como si fuera cerveza, como cuando se bate la clara de huevo. Ajá. Entonces, pues es dañino para el riñón, ¿verdad? Por supuesto. La sulfasalacina, que es la sulfidina que ya habíamos visto en gastro, en fármacos especiales, acuérdense que es está formada por sulfa y por ácido acetil salicílico. Se metaboliza a sulfapiridina y ácido 5-aminosalicílico. Disminuye los factores reumatoides, la IgA e IgM. Disminuye el índice de nuevas lesiones de hueso. Es útil, además, en artritis reumatoide juvenil, en espondilitis anquilosante con uveitis asociada. La dosis es de 2 a 3 gramos por día. Y como en todos los demás, es recomendable hacer una biometría y la dosis, si hay sospecha de deficiencia de la enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Está contraindicado cuando hay hemólisis con esta disminución de la enzima, la 6-glucosa-fosfato deshidrogenasa. También está contraindicado cuando hay alergia a las sulfas o al ácido acetil salicílico. Se presentan efectos adversos en un 30% y se llega a suspender el tratamiento. De los efectos adversos más frecuentes son náusea, vómitos, cefalea y erupción cutánea. Puede dar anemia hemolítica y metahemoglobinemia. En un 1 a un 4.4% hay neutropenia e infertilidad que es reversible. Luego pasamos a la leflunomida. La leflunomida en artritis reumatoide sin respuesta al metotrexate o con toxicidad a o desde el principio como primera elección. Esta también disminuye la enzima dihidroorotato deshidrogenasa, disminuye la síntesis de pirimidina y como efectos secundarios puede dar a nivel gastrointestinal náusea, vómito, diarrea, a nivel de vías respiratorias, infección respiratoria, rash, aumento de las transaminasas, hipotensión, pérdida de peso y alopecia. No hay interacciones con otros fármacos y puede ser dada eficaz solamente como monoterapia o combinada con el metotrexato. Las dosis pueden ser hasta de 100 miligramos por día por 3 días y después se baja la dosis a 20 miligramos por día en forma indefinida. Hay que evitar darla en el embarazo o cuando tienen que hacerse pruebas de función hepática y biometría cada mes, los primeros 6 meses, y después cada 2 meses. Si aumentan transaminasas, disminuir la dosis hasta 100 miligramos por día. En infecciones graves está contraindicada en embarazo, lactancia, hepatopatía e insuficiencia renal. Aquí estamos viendo una reacción adversa, ¿verdad? De rash cutáneo. Luego tenemos a la azatioprina, que actúa a través del metabolito 6-tioguanida, inhibe a las metaloproteinasas e interfiere con la síntesis de DNA, la función de las células beta y T, la producción de inmunoglobulinas y la secreción de interleucina 2. Se usa en dosis de 2 miligramos por kilo por día y se va a usar cuando la artritis reumatoide es intensa o es refractaria.
También sirve para la artritis psoriásica, para la polimiositis, para la enfermedad de Behçet. Hay que vigilar biometría, pruebas de función hepática y creatinina. No dar junto con alopurinol. Como efectos adversos puede dar supresión de la médula ósea, inmunosupresión, hepatotoxicidad y trastornos mieloproliferativos. Luego tenemos a otro fármaco que es el micofenolato de mofetilo. Este fármaco es producido por el penicillium, que es convertido a ácido micofenólico, que inhibe a la deshidrogenasa monofosfato de citosina, afectando la síntesis de nuevas purinas y proliferación de linfocitos T y B. Interfiere con la adhesión leucocitaria, inhibe a la selectina E, P y a la molécula de adhesión intercelular. Previene enfermedad renal por lupus. Se usa también cuando hay trasplante de órganos. También se usa en vasculitis y se usan 2 gramos por día y su toxicidad puede ser gastrointestinal, hematógena, hematológica y hepatotoxicidad. Y luego tenemos como agentes biológicos a los antagonistas del factor de necrosis tumoral. Tenemos al infliximab, al etanercept y al adalimumab como primera opción de terapia biológica en artritis reumatoide. No son superiores ninguno sobre el otro, todos pueden ser útiles, ¿verdad? Y si no responde a uno, como al infliximab, pues posiblemente responda al etanercept o al adalimumab. Si no responden a uno, pueden hacerlo a otro. Todos son más eficaces cuando se dan junto con metrotexato. Obviamente, estos fármacos pues tienen un costo bastante más caros que el metotrexato. El infliximab se usa endovenoso, el etanercept y el adalimumab pueden ser subcutáneos y pueden ser como monoterapia o con otro fármaco que modifique la enfermedad. Los antagonistas de la interleucina 1, como es el anakinra, se usan para periodos para artritis refractaria, ¿sí? Al tratamiento con antagonistas de factor de necrosis tumoral. Y está contraindicado en tratamiento en tratamiento con este supresor de factores de necrosis tumoral, en insuficiencia cardíaca y en las enfermedades desmielinizantes. El adalimumab es otra que inhibe la citosina y el factor de necrosis tumoral alfa. Es un anticuerpo monoclonal recombinante que previene la interacción del factor de necrosis tumoral alfa con los receptores celulares P55 y P75. Se usa por vía subcutánea. Tiene una vida media de 10 a 20 días y la depuración se disminuye cuando se usa metrotexato en un 40%. La dosis es de 40 miligramos cada 3 semanas. Está indicado en artritis reumatoide, en espondilitis anquilosante, en artritis psoriásica. Como efecto adverso, el riesgo de infecciones como la tuberculosis, y es tuberculosis de reinfección, ¿verdad? Que tiene el foco endémico, el foco infeccioso interno, ¿verdad? En algún ganglio, y otras infecciones oportunistas como micosis. Y no está clara la incidencia de cáncer sólido, puesto que está inhibiendo el factor de necrosis tumoral, ¿verdad? El infliximab, que es otro fármaco que disminuye el factor de necrosis tumoral alfa y las citocinas, es un anticuerpo monoclonal quimérico IgG1 que procede en un 25% del roedor y en un 75% humano. Se une al receptor de factor de necrosis tumoral alfa, tiene una vida media de entre 9 a 12 días y cuando se usa junto con el metotrexato disminuye anticuerpos antiquiméricos humanos. Se usa en infusión endovenosa de 3 a 5 miligramos por kilo cada 8 semanas, cada 2 meses, ¿verdad? El anterior se usa cada 3 semanas por vía subcutánea y se usa cada 2 meses endovenoso. Y existe correlación entre la concentración sérica y su efecto. La tasa de eliminación varía en cada individuo y se usa para artritis reumatoide, espondilitis anquilosante,
artritis psoriásica, enfermedad de Crohn y enfermedad de Wegener. Como efectos adversos, hay riesgo de infecciones, náusea, cefalea, sinusitis, erupciones cutáneas y tos. También como enfermedades desmielinizantes. Y en forma más rara, una leucopenia, hepatitis y vasculitis. Con este fármaco se ha visto que hay un aumento en la incidencia de anticuerpos antinúcleo y anti-DNA, y no es clara la incidencia de cáncer sólido, por lo mismo que inhibe el factor de necrosis tumoral alfa. Y el etanercept, que también es otro fármaco que inhibe el factor de necrosis tumoral alfa y las citocinas, es una proteína de fusión recombinante, que son dos moléculas solubles al receptor de factor de necrosis tumoral en el receptor P75. Se unen a la porción FC de la inmunoglobulina G1 humana. Inhibe la linfotoxina alfa. Concentraciones máximas se producen en 72 horas. Tiene una vida media de 4.5 días y se indica 25 miligramos subcutáneo 2 veces por semana. Se usa en artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, algunas vasculitis, en sarcoidosis, y como efecto adverso puede dar riesgo de infecciones, tuberculosis y otras infecciones oportunistas, mayor incidencia de anticuerpos antinúcleo, anti-DNA, y no es clara la incidencia de cáncer sólidos. Aquí tenemos un pequeño, en la fase 1 de la enfermedad, ¿verdad? Dosis de metotrexate solo combinado, por poco tiempo los glucocorticoides, de preferencia menos de 6 meses, y se puede dar leflunomida o sulfasalacina, como ya lo hemos mencionado. Cuando hay fase 2 que falló la fase 1 de tratamiento, empezamos con agentes biológicos, ¿verdad? O inhibidores del receptor JAK. Empezamos con metotrexate, leflunomida o sulfasalacina solos o combinados, agregando uno de estos agentes biológicos, y en la fase 3 se usa un fármaco modificador de enfermedad por algún otro inhibidor de factor de necrosis tumoral, como el abatacept, inhibidor de la interleucina 6, como el rituximab, o un inhibidor del receptor JAK. Bueno, aquí tenemos en esta imagen, tenemos una manita en la fase previa a la cirugía. Sí, es una fase preoperatoria de la articulación metacarpofalángica en la artritis reumatoide, y en la radiografía B tenemos la cirugía correctiva de esta manita, ¿verdad? Alinearon, vean cómo está previo este dedo, el dedo índice, cómo queda. Y tenemos también un poquito lo que sería los efectos adversos de los fármacos antirreumáticos. Tenemos los efectos adversos, tenemos para la hidroxicloroquina, dermatitis, fotosensible, ya decíamos que se une a las células que tienen melanina, rara vez miopatía o miocardiopatía, opacidad corneal, que es reversible cuando se suspende, y rara vez degeneración de retina, que llega a ser irreversible. La leflunomida, reacciones cutáneas, disfunción hepática, alopecia, diarrea, neuropatía periférica y teratogenicidad. El metotrexato, fibrosis hepática relacionada con la dosis, a menudo que es reversible, náusea, malestar general, supresión de la médula ósea, estomatitis, raramente neumonitis, teratogenicidad, y si hay embarazo, bueno, tiene efecto abortivo. La sulfasalacina, supresión de médula ósea, síntomas gástricos, neutropenia, que generalmente es al inicio del tratamiento,
hemólisis, hepatitis, oligospermia, que es reversible. Cuando se usan los corticoides intraarticulares como la metilprednisolona o la triamcinolona, se usan con poca frecuencia. Puede haber infección en el sitio de la inyección e hipopigmentación o atrofia de la piel. Los corticoides sistémicos como la prednisona y la prednisolona, con uso prolongado, pues ya saben ustedes, aumento de peso, Cushing, ¿no? Diabetes, hipertensión, osteoporosis, osteonecrosis, catarata y candidiasis. Los agentes biológicos como el abatacept, toxicidad pulmonar, susceptibilidad de infecciones, cefalea, infección respiratoria alta, odinofagia, náusea. El rituximab, durante la administración, prurito leve en el sitio de la inyección, exantemas, dorsalgia, hipertensión o hipotensión, fiebre, y después de la administración, aumento de riesgo de infección y posiblemente cáncer. La hipogamaglobulinemia, neutropenia, reactivación de hepatitis B con necrosis hepática y rara vez leucoencefalopatía multifocal progresiva. En cuanto a los inhibidores de la interleucina 6, tenemos al tocilizumab y la sarilumab, infecciones en particular por oportunistas, neutropenia, trombocitopenia, perforación gastrointestinal, anafilaxia, elevación de transaminasas, dislipidemia, particularmente lipoproteínas de baja densidad como la LDL, elevadas. El inhibidor del receptor de interleucina 1, el anakinra, reacción en el sitio de la inyección, riesgo de infección, neutropenia. Y en cuanto a los inhibidores del factor de necrosis tumoral, adalimumab, certolizumab, pegol, etanercept, golimumab, infliximab, riesgos de reactivación de infección latente, particular tuberculosis, hepatitis B o infecciones micóticas, cáncer de piel no melanoma, anticuerpos antinúcleo con lupus eritematoso sistémico clínico o sin afectación neurológica desmielinizante, insuficiencia cardíaca que empeora, inhibidores del receptor janucinasa, el baricitinib, tofacitinib y upadacitinib, riesgo de infección, en particular la reactivación del virus varicela zoster, cáncer de piel no melanoma, hipercolesterolemia, tromboembolia venosa, efectos cardiovasculares adversos y cáncer de pulmón. Entonces, como ven ustedes, pues de los fármacos que menos efectos adversos, a pesar de que pues sí los tiene, es el metotrexato. Ajá. Entonces, bueno, pues esta lista de efectos adversos se las agrego porque no la tienen. Entonces, podríamos decir que pues para una enfermedad agresiva, pues el tratamiento también tiene que ser agresivo, ¿verdad? Y con esto terminaríamos lo que es nuestro tema de artritis reumatoide. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Bueno. Yo tengo una. Pues, dinos. Nos había mencionado que existen deformidades de cisne, de martillo, de garra. Ajá. En ese tipo de casos ya vamos a utilizar la cirugía quirúrgica o Sí. pues puede ser indicada antes. No, o sea, se tiene que tratar la artritis, controlar la artritis y hacer una cirugía para recuperar, pues, lo más posible la función de los dedos, ¿no? La alineación. Sí, muy buena pregunta, William. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. Bueno, pues entonces, nada más para decirles que pueden todavía no subir sus tablas, ¿eh? Las pueden subir. El sábado, miren, la indicación para que todos suban las tablas es principalmente para que todos veamos los artículos de las sesiones que vamos a tener, ¿no? Los temas que vamos a abordar en la sesión. Entonces, ya el sábado sería bueno que ya lo subieran, dándole un poquito de tiempito a los que faltan o a los que les regresamos si tenían que buscar otros artículos, ¿no?
Bueno, nos vemos mañana. Mañana todavía no tenemos examen. Mañana tendríamos clase. Por favor, 5 minutos antes